Hola chicas, continuamos con el siguiente tema y este es historia de la educación, enfocada en las antiguas civilizaciones. La primera civilización que vamos a ver es Mesopotamia. Mesopotamia fue una civilización que existió hace 3000 años antes de Cristo. Además se le conoce como la cuna o madre de todas las civilizaciones. Mesopotamia, chicas, fue iniciada por los sumerios después de la escritura que fue en el año 3500 a.C. Además, las primeras escuelas se daban en templos y edificios independientes. Como ellos eran muy creyentes de diferentes dioses, eran politeístas, ellos crearon sus propios templos para rendirles culto a sus dioses. Además, allí se les enseñaba a los a las personas. En este caso, chicas, en el examen va a venir, eh, era conocida como la casa de tablillas. Eso corresponde a la civilización de Mesopotamia. Se le conocía, o esta escuela se le conocía como Eduba, que significa casa de tablillas, en donde ahí escribían en tablillas de arcilla, es decir, en tablillas como de barro. Ahí los maestros con una estaca, con un cincel, grababan las letras y o los símbolos que ahí, chicas, las personas podían leer. Además, en Mesopotamia la religión era politeísta. Una religión politeísta significa que creen en muchos dioses y una religión monoteísta es que creen en un solo Dios. En Mesopotamia, chicas, el ingreso de los estudiantes en los templos o edificios se daba en que un alumno entraba a los 10 años de edad y salía hasta los 29 años, que ya se le conoce, ellos se graduaban como escribas. Las asignaturas o materias que se veían en la educación en Mesopotamia era la agricultura, que les enseñaban a sembrar, a cuidar animales, se les enseñaba el dibujo que ellos creían sus templos, sus casas, como la arquitectura. Se les enseñaba astronomía, que es el estudio de los planetas, de las estrellas. Como ellos eran muy creyentes, pues creían mucho en la astronomía. La botánica es el estudio de las plantas. Como ellos no tenían algún medicamento como ahorita en la actualidad, como una vacuna, alguna pastilla, pues ellos preparaban su propia medicina basándose en plantas medicinales. Además, ellos enseñaban ya la historia de sus antepasados, de sus dioses. Ellos se les enseñaba la medicina. Como en ese entonces también no había quien hacía una operación, algún médico, algún doctor, pues ellos mismos se curaban. Y también se les enseñaba la religión. El método de aprendizaje en la educación en Mesopotamia consistía en una relación de tres factores, donde el alumno copiaba, o es decir, copiar, él copiaba los símbolos que escribían sus maestros en las tablillas y ellos memorizaban la información o los símbolos y al final ellos recitaban. ¿Qué recitar? Que él daba a conocer lo que entendió. En Mesopotamia, chicas, la educación era privilegiada, es decir, la educación no era para todos, era para los niños de la clase alta, por ejemplo, hijos de nobles, de reyes, de príncipes, hijos de sacerdotes y hijos de comerciantes. Aquí, chicas, la mayoría de los estudiantes eran hombres. ¿Por qué eran hombres? Porque las mujeres pues ya tenían ese papel
de que ellas solamente nacieron para cuidar de la casa y de los niños. Y las mujeres, pues sí eran educadas chicas, pero muy poquito. Las mujeres por lo regular siempre se dedicaban a labores domésticas o labores del hogar. En su examen va a venir, era conocida como Eduba Casa de Tablillas. Y esto corresponde a esta escuela a Mesopotamia, en donde Eduba Casa de Tablillas pues escribían en tablillas de arcilla, de barro, que eran símbolos, y que eso era el conocimiento que se les enseñaba a las personas. Luego, chicas, seguimos con la segunda civilización y esta es Egipto. En Egipto, el faraón era la máxima autoridad, era quien mandaba. Además, Egipto en ese entonces se ubicaba entre dos ríos, entre el río Tigris y Éufrates. Para los egipcios, chicas, el río Tigris e Éufrates eran sagrados, igual como el río Nilo. Además, la educación en Egipto se impartía en casa, en donde pues a la mayoría de los hijos los papás los educaban. Después se enseñaba a los varones a trabajar en la agricultura, en el ganado y la milicia. La milicia, chicas, es lo militar, lo de la guerra. Como esas antiguas civilizaciones ya tenían guerreros, ya tenían soldados y pues ellos ya formaban sus equipos de batalla en contra de otras naciones, otras civilizaciones. Mientras que las mujeres chicas pues aprendían labores domésticas. Egipto, igual como Mesopotamia, tenía una religión politeísta. Creían en varios dioses, por ejemplo, en Anubis, en Ra. La educación en Egipto, chicas, era dirigida a hijos, también era privilegiada. La educación, pues, para las personas de bajos recursos siempre se daba en la casa por los papás, pero aquellos hijos de nobles, de sacerdotes, pues la educación era brindada y era basada en materias como astronomía, el estudio de los planetas, en la medicina, la religión. Aquí ya se enseñaba la administración. Igual como en Mesopotamia, pues aquí como no había contadores o administradores de empresas, pues las mismas personas e inclusive pues trabajadores del faraón o del rey, pues ya se encargaban de administrar los alimentos, los animales, y ellos lo registraban en tablillas. Y pues de igual manera se les enseñaba la agricultura, sembrar alimentos, maíz, frijol. La milicia, pues aquí también ya se les preparaba a los hombres para la guerra. La tercera civilización es Roma o la civilización romana. Roma, chicas, fue una civilización que se caracterizaba mucho por tener un fuerte espíritu militar. Es decir, los romanos eran eh, muy de matar. Ellos eran muy orgullosos. Ellos se sentían felices de ser romanos, de ser una nación que conquistaba a otras ciudades, a otros países. Por ende, chicas, Roma empezó a enseñar ciertas cualidades a las personas. Por ejemplo, el ahorro o la lealtad. Aquí ya se les enseñaba a las personas a ahorrar su dinero. Lealtad en que ellos tenían que ser fieles a su patria, a Roma, que no tenían que traicionarlos yéndose a otra nación. Ya se les enseñaba a las personas ser benévolos o benevolencia, es decir, obedecer a las leyes. Aquí destaca una frase muy conocida que dice, al César lo del César, es decir, que a la política o a los reyes pues hay que obedecerlos, ¿no? Y hay que darles lo que se nos pide.
Otra cualidad de enseñar a las personas era la disciplina. Las personas pues eran muy disciplinadas a sus normas, a sus valores. Pero es aquí, chicas, que en el siglo III antes de Cristo, los niños a partir de los 7 años eran educados por su madre, donde la mamá pues se encargaba de enseñarle modales, en cómo tiene que, hábitos de higiene, cómo tiene que cuidarse allá afuera. En el examen puede venir esto, chicas. Aquella civilización que a partir de los 7 años eran educados, era esta civilización, al igual que Grecia. Después, su padre les enseñaban hábitos de trabajo. Ya la mamá le enseñó modales, valores, pues ahora su papá les va a enseñar trabajo duro. Aquí, chicas, el aprendizaje que tenían los niños era basado en la agricultura, que era sembrar, y también ya se les enseñaba a utilizar armas para la guerra. También se les enseñaba a practicar ritos religiosos a los dioses. Uno de sus dioses de los romanos o de los griegos, pues ya era Zeus, Hades, Atena, entre otros dioses, Poseidón. En Roma, chicas, es aquí, en esta civilización, que surge la primera escuela primaria. Y esto se da en el año 234 a.C. Aquí, chicas, empieza a aparecer la figura de un maestro. Aquí en esta civilización ya se le empieza a conocer a aquella persona que enseñaba, ya se les empezó a decir maestros. Y pues aquí ellos educaban tanto a ricos como a pobres. Y por lo regular, de igual manera, las mujeres o las niñas eran enseñadas a labores domésticas, a cosas del hogar, cuidar a los hijos, hacer de comer, atender ciertas necesidades. Posterior a ello, continuamos con nuestra cuarta y última civilización, y esta se llama Grecia. La civilización griega o Grecia es aquí, chicas, donde se da origen a los Juegos Olímpicos. Aquí, chicas, empiezan a surgir los Juegos Olímpicos y se empiezan a celebrar cada 4 años, que hasta en la actualidad se siguen festejando cada 4 años. Aquí, chicas, en Grecia, la familia era la que brindaba educación, y esta educación era musical y de gimnasia, en donde aquí los niños, al cumplir 7 años, ellos ya dejaban la educación dada por su madre, igual como en Roma, chicas. Tanto en Roma como Grecia, los niños, varones, y puede ir a también ser las mujeres, al cumplir 7 años, ellos ya se dedicaban a otras cosas con su papá, y pues el trabajo, bueno, un poco más pesado. Además, en Grecia, chicas, es aquí en donde empieza a surgir la figura del pedagogo. Aquí, en la civilización griega, es el origen de la pedagogía. Aquí la figura del pedagogo, chicas, su principal función era vigilar costumbres de los alumnos, en que si los alumnos respetaban al gobierno, en este caso, al emperador, si obedecía a su religión, a sus dioses, si tenían valores, si tenían lealtad a su patria. Además, aquí, chicas, en Grecia la educación era enfocada al deporte y a la formación ética. Aquí la educación, por lo regular, siempre se basaba en lo que era deporte, ejercicio físico y en la formación ética, en la formación de valores. Además, el material de trabajo de un pedagogo, lo que utilizaba un pedagogo para enseñar, pues eran pergaminos. Los pergaminos es como un rollo de papel, como han visto que luego en supermercados nos otorgan un ticket. En esas maquinitas hay un rollito de papel o un papel de baño. Un pergamino era de esa estructura, donde se podía jalar el papel
y ver toda la información y luego se podía enrollar nuevamente. Eso era lo que utilizaba un pedagogo en ese tiempo para enseñar. Además, el pergamino, pues algunos eran de piel de animal o de hojas, o ya existía un tipo de material en específico. Y el pergamino pues servía para escribir, para la escritura. Como la educación en Grecia era enfocada a la música también, pues el canto era uno de los materiales o de las asignaturas que se trabajaba. ¿Y qué utilizaba un pedagogo para enseñar canto? Pues él utilizaba instrumentos musicales, por ejemplo, la lira o el arpa. Hemos visto algunas imágenes de ángeles que tienen un arpa. Pues el arpa es un instrumento que si le tocas la cuerda, toca una melodía. Y la flauta, chicas, que ustedes en preescolar y en primaria, pues pueden pedirle a sus alumnos una flauta y enseñarles una canción. La lectura. La lectura era una asignatura dentro de la Grecia y el pedagogo utilizaba tablillas, igual, tablillas de arcilla, de barro, de otro tipo de material para escribir. Y eso era como su libreta de los alumnos. En Grecia, chicas, al cumplir los 7 años, pues la educación por lo regular era por los papás, pero aquí ya se empieza a tener una educación más formal, donde en Grecia pues ya se le conoce como escuela media a los alumnos que tenían 18 años cumplidos. ¿Y qué se enseñaba en la escuela media? Pues se enseñaba literatura, enseñar a leer y a escribir, a, a que el alumno realice poemas, que dicte poesía. También es en Grecia, chicas, que empieza a surgir la poesía y ya se les enseñaba matemáticas. Las matemáticas hemos escuchado a Sócrates, a Pitágoras, a Platón. Fueron algunos filósofos griegos que ya empezaron a enseñar matemáticas. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras, donde nos mencionan un triángulo y nos mencionan A más B más C. Pues esto ya se enseñaba en aquella época. Y por último tenemos a la escuela superior, que esta nos menciona que se da después de 2 años de servicio militar. Por ejemplo, el servicio militar en Grecia pues ya era formal, que todos los varones lo tenían que hacer, así como en la actualidad, chicas, nosotros los hombres en México pues tenemos que tener una cartilla militar para conseguir algún trabajo e inclusive hasta para titularse. Pues en Grecia pues después de 2 años de servicio militar ya entraban a la escuela superior, es decir, que ya se daba después de los 18 años. Y aquí se basaba en la enseñanza de gymnasium o gymnasium es un término griego que en español significa gimnasio. La enseñanza de gymnasium en escuela superior se basaba en 2 materias. La primera materia se llama palaistra, que esta era enfocada en realizar deportes, por ejemplo, fútbol, básquetbol, tenis, atletismo. En ese entonces, pues lo manejaban como atletismo, como batalla de guerra o esgrima, corrida de leones y el ejercicio, que aquí lo conocemos como sentadillas, lagartijas, entre otras. La segunda materia en gimnasio era exedrae. Exedrae significa ciencias superiores. Aquí se les enseñaba a los alumnos sobre la política y la filosofía. La política en que ellos tenían que conocer a sus emperadores, a sus gobernadores y cómo hacer valer algunos derechos. Pero es aquí, chicas, donde destaca una materia muy importante que ustedes en su momento la pueden impartir y se llama filosofía. La filosofía, como la pedagogía, como la psicología, pues surgieron en Grecia
Y la filosofía, chicas, surge en Grecia y se le considera como la madre de todas las ciencias. En el tema anterior, chicas, de tecnología educativa, va a venir una pregunta sobre la tecnología educativa. Y les mencioné algunos recursos audiovisuales, por ejemplo, películas, canciones, videos, programas de televisión, radio, pero en su examen va a venir, son memorias de almacenamiento de la información. Todos hemos tenido en nuestra mano una memoria USB, que esta memoria USB pues la podemos conectar a una computadora para guardar algún trabajo, algún otro tipo de archivo. En su caso, chicas, no sé si les tocó ver todavía los disquetes. Los disquetes, antes, como en los años 2000, pues existían computadoras como de televisión, grandotas. Y pues los disquetes se metían al CPU o monitor de esas computadoras grandotas y esa era una memoria donde guardaban también trabajos y archivos. Después evolucionó la tecnología y se convirtió en USB, lo que nosotros ponemos en alguna bocina, en alguna pantalla, en la computadora. Y actualmente, chicas, pues conocemos otro tipo de memoria, que es digital, y esta es la memoria nube. Por ejemplo, Google Drive. Google Drive permite subir archivos a la internet y descargarlos. De esta manera ha evolucionado estos tipos de memoria de almacenamiento de la información que va a venir en el examen. Sin más por el momento, chicas, les agradezco mucho su atención brindada. Estudien lo que viene en la guía de estudio. Las preguntas son las que van a venir en el examen, chicas. Estudien y pues estamos atentos a cualquier duda en WhatsApp. Que tengan un excelente día. Hasta luego.